Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran amigos que gustan de informarse adecuadamente con la voz de los expertos para tomar decisiones, para tomar como insumo, para construir su decisión de cómo invertir y cómo actuar en el mundo de las finanzas nacionales e internacionales que ya han hecho pues casa acá en Cápsula Financiera con Vidal Villalobos y Jonathan Prendas? Don Vidal, bienvenido y a partir del día de hoy, muy buenas noches. Saludos cordiales, Jonathan, y un abrazo a todas las personas que nos regalan un espacio en su día para informarse. En efecto, la dinámica es hacer un recuento de lo que ha ocurrido en las últimas horas del día y prepararnos para la apertura del próximo día, de Así tal es. manera que ustedes puedan disfrutar de esta información en la comodidad de sus casas ya después del horario de trabajo y que les podamos dar información adecuada para que se preparen para el día siguiente. Perfecto, don Vidal. Entonces, estamos lunes 8 de junio y en este momento ya estamos con el cierre de lo que pasó. Está todo calientito, calientito para tomar consulta con la almohada y mañana empezar a tomar decisiones. Cuéntenos qué pasó en este lunes a nivel internacional y a nivel local con las finanzas. Uno de los temas, Jonathan, que se me quedó pendiente en la nota de hoy, en la mañana, fue hacer referencia a los resultados de las elecciones en Perú. Fíjese que el tema fue que los mercados estaban esperando el triunfo de Keiki Fujimori y la mayoría de las encuestas así más o menos lo vaticinaban. Al principio, cuando empezaron a llegar los resultados de la OMPE, que es el Organismo Nacional de Procesos Electorales allá en Perú, Keiko iba con una ventaja de 50.6 y luego fue ajustándose. En este momento estamos en vivo desde la OMPE, lo actualizaron a las 6:42 de la tarde, hora de Perú del día de hoy, y la cosa se dio vuelta. Roberto Sánchez Palomino tiene el 50.10 y Keiko tiene el 49.89. Nada, es la Roberto diferencia. tiene 8.871.102 votos y doña Keiko tiene 8.832.450 votos. Le digo que la diferencia ahorita son 38.650 votos. Demasiado ajustado el tema y esto se dio vuelta porque las votaciones en la zona rural llegan un poco más lento y ahí, de acuerdo con los pronósticos de varias encuestas como Transparencia e Ipsos, en la zona rural el señor Sánchez sacó una ventaja de 69 contra 31 y eso fue lo que le hizo dar vuelta al asunto. Muy parecido le ocurrió en la primera vuelta contra López Aliaga y que le permitió llegar a esta segunda vuelta, pero también doña Keiko perdió con relación al 2021 fuerza en Lima y en el Callao. Para efectos de mercado, ¿esto qué es importante? Bueno, que un escenario de victoria de Sánchez probablemente generará inquietudes adicionales en los mercados, ya que tiende a apoyar un Estado más intervencionista en consonancia con elementos clave de la agenda del expresidente Pedro Castillo y respalda la convocatoria a una constituyente. Todo esto plantea riesgos importantes en cuanto a la previsibilidad de las políticas y la estabilidad institucional. En otras palabras, el mercado tiene algunos cuestionamientos con él y de hecho, durante la jornada de hoy, los bonos del Tesoro o soberanos de Perú tuvieron un leve desajuste, un ajuste a la baja. Sin embargo, Perú es una de las economías de Latinoamérica más resilientes, ha tenido 10 presidentes en muy poquitos años y a pesar de eso, el país sigue hacia adelante.
esta mañana tomando contacto con un analista peruano, nos decía, cada vez es menos importante la figura del presidente y más el parlamento en Perú. Y por eso el país se logra defender a pesar de estar cambiando a cada momento de el presidente. Pero el impacto en el mercado es importante, así como habíamos analizado el tema de Colombia, que más bien el hecho de que llegara la posibilidad de que la derecha tome otra vez el poder, repuntó al alza los bonos de Colombia. En este caso tenemos una minusvalía. Y como último punto, para avanzar en otros temas, les cuento que vean la diferencia tan pequeña que hay. Esto podría cambiar. ¿Y qué le podría ayudar a la señora Fujimori? Las actas de las mesas del extranjero, que apenas vienen en avión, están por llegar. Y si el extranjero logra votar de manera decidida por la señora Fujimori, entonces estaríamos probablemente en presencia de otra vuelta en las elecciones. Ayer, o antier más bien, domingo, estaban los candidatos, uno, Sánchez, diciendo que se respetaran la elección, pero con un discurso positivo, y doña Keiko pidiendo la calma. A mí me sonaba casi como reconociendo la derrota, que no lo hizo, porque pueden existir estas cosas. Entonces tendremos que esperar probablemente hasta mitad de julio, como hicimos en la primera vuelta, los resultados definitivos. ¿Qué le parece? Increíble que sea hasta julio, entendible pero increíble, y eso es parte del ecosistema cultural político de Perú, de lo cerrado, porque 38,000 votos, cabe la misma cantidad de gente casi que en el Estadio Nacional, para que nos hagamos una idea de la diferencia, y queda muy poco por contar, así que estará al orden del día. Y también después de eso, Vidal, a ver cuánto dura. Exactamente. Hay presidentes que han durado 5 días. Sí, allá no dejan pasar una. Así es. Bueno, nos vamos entonces a ver el cierre de las bolsas después de la caída importante que se presentó el viernes debido a las decepciones de Broadcom, de probablemente un reacomodo en las carteras, abriéndole espacio a la salida de la acción de SpaceX en su IPO, que se sigue manteniendo en $135 el pronóstico de la acción, mi amigo Jonathan. Se dio un poquito vuelta, el Nasdaq recuperó 220 puntos, o sea, un 0,86%, lo mismo que el S&P, pero el Dow Jones se quedó rezagado en 0,16 con 80.7 enteros por debajo. El precio del petróleo, 90.96. Recordemos que el fin de semana había habido ataques simultáneos de Irán a Israel y Estados Unidos a Israel. El señor Trump pidió un alto al fuego, ambas partes acordaron eso, y entonces el petróleo, que estaba subiendo durante la jornada, recorta y termina en 90.96. El bono de tesoro de los Estados Unidos se mantiene en 4.57. Y de las cosas interesantes entonces que podemos referir es precisamente que estaremos arrancando la jornada con la noticia de que se anuncia el fin de los ataques contra Israel por medio de Irán a través de un pedido que hizo precisamente Trump. Las acciones de semiconductores del S&P 500 fueron las que lideraron el alza, mientras que el Nasdaq Composite, que es el que tiene predominio tecnológico, escaló durante la jornada, y el Dow apenas marcó su tendencia. Muy interesante que el día lunes, como estábamos con la resaca del viernes, las bolsas asiáticas se resfriaron, Jonathan. Particularmente la bolsa de Corea, en los primeros minutos de arranque, se cayó estrepitosamente un 9%. Cuando eso ocurre, paran las operaciones. Suspenden las operaciones. En este caso las suspendieron durante 20 minutos para que el
inversionista digiera la noticia, no tenga sorpresas y todo el mundo esté realmente advertido. Al final se recuperó un poco el Kospi, que es la bolsa de Corea del Sur, se recuperó de la caída y subió un 4%, pero bueno, es que estaba durante la jornada llegando la información fresca de lo que estaba ocurriendo aquí en el otro lado del mundo. Mientras tanto, los precios del petróleo se dispararon un 5% cuando estaba precisamente Irán en el ataque de Israel y finalmente eso fue devuelto, por decirlo de alguna manera. Una de las cosas interesantes también que están matizando el mercado petrolero es que la OPEP anunció que después de que Emiratos Árabes se salió de la organización, ellos a partir de julio van a tener un incremento en la producción diaria de 188,000 barriles. Esto debería bajar el precio del petróleo, pero mientras se mantenga el tema caliente en Irán, pues las fuerzas más o menos se van a equilibrar, mi amigo Jonathan. Esos son componentes que ilustran un lunes lleno de vaivenes, de subes y bajas, de tensiones y de sustos, porque eso que pasó en Corea, me imagino, en efectos de la confianza de los demás mercados, lo que pudo haber significado. Así es, y en los mercados hay mucho contagio, ¿verdad? Sí. Pero ese más bien es el resfrío de la gripe que empezó el viernes, ¿verdad? Entonces ahí hubo medicamento, el medicamento fue cerrar la bolsa durante un tiempo para que los mercados se recuperaran. Y eso nos habías dicho que es automático, ¿verdad? El cierre. Ah, sí, el cierre empieza de una vez y los, ¿cómo se llama? Los procesos electrónicos de la bolsa de una vez cancelan si la caída es muy importante. Les cuento en el mercado cambiario, con esto vamos a cerrar la nota del día de hoy en nuestro país. Se espera que en esta semana el tipo de cambio retroceda porque hay que pagar el IVA y nos tenemos que preparar para pagar el adelanto de renta que va a ser en este mes. Y en efecto, así arrancamos. Arrancamos con un monto muy importante, 64.7 millones de dólares transados y el tipo de cambio recortó de 458.7 a 457.52. Pero los mínimos son los importantes aquí porque son los que muestran cómo está bajando el interés del mercado. El mínimo del viernes habían sido 458.20 y hoy 455.02, o sea, más de 3 colones intentando bajar el tipo de cambio. ¿Por qué no baja tanto? Porque el mercado entonces espera la intervención del Banco Central y el Banco Central efectivamente a través del Monex compró 40.1 millones de esa cantidad, vuelvo a repetir, de 64 millones, o sea, casi que todo. Sin embargo, es importante mencionar que las reservas monetarias han venido cayendo en los últimos 30 días y esto de alguna manera vuelve otra vez a recuperar un poquito las reservas. En conclusión, no podemos tomar como sentado que una tendencia se dio. Recuerden que en las últimas jornadas habíamos tenido una tendencia decidida al alza. Pero bueno, nos topamos con la quincena, nos topamos con un volumen importante de transacción, nos topamos con la ciclicidad natural, que aunque se atenúa, no son tan violentos los movimientos como en el pasado. Lo cierto del caso es que siguen estando presentes. Así que si alguno pensaba que el tipo de cambio iba disparado hacia niveles insospechados, esto nos hace tomar una pausa y saber que el mercado siempre se mueve en ciclos, un volumen importante hoy en el Monex que hizo que tuviéramos un retroceso en la cotización. Y ese ciclo fue marcado por las fechas naturales del mes, que van, como dices, preparando el sistema para poder aportar los pagos correspondientes. Si no estuviese eso, pues habría que ver qué tendencia seguiría, pero lo hubiera no existe, menos en economía. Claro, y tenemos que ponernos a pensar que el 15 es realmente la otra semana.
Así Sí. que durante toda esta semana esperamos presión a la baja en el tipo de cambio. Don Vidal, muchísimas gracias. Estamos cerrando lunes en la noche con lo más fresco de los mercados. Esta va a ser la nueva tónica de la cápsula financiera. A partir de las 9 de la noche va a estar en las redes para que usted pueda consultar, dormir con la información y al día siguiente tomar decisiones como tiene que ser. Dentro de los datos importantes de mañana del mercado está la venta de viviendas de segunda mano. No es un dato tan trascendental. Esperaremos en el resto de la semana los que sí lo son, que tienen que ver con inflación. Mientras tanto, muchísimas gracias por acompañarnos y como siempre, desde el fondo del corazón, un abrazo de colección.